Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 3 del torneo de candidatos y en esta jornada se ha presentado una de las mejores defensas que hemos visto en los últimos tiempos. Me refiero a la partida que se jugó entre el joven prodigio Alireza Firouzja contra el fuerte gran maestro Hikaru Nakamura. Firouzja venía de dos partidas con piezas negras y con las blancas por supuesto venía a aprovechar y quería ganar, pero se encontró con una defensa espectacular de Nakamura. Así que prepárense para a continuación ver esta extraordinaria partida. Con las piezas blancas, el gran maestro y joven prodigio que ahora juega por Francia, Alireza Firouzja, inició con la jugada de 4, mientras que con las negras, Hikaru Nakamura respondió con caballo F6. C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Por supuesto tenemos una defensa nimzo-india. Dama C2, enroque, A3, alfil por C3 y dama por C3. Particularmente creo que en esta línea ya las blancas tienen una ligera ventaja porque las negras solo entregaron su pareja de alfiles a cambio de nada. D5, alfil G5. También la máquina dice aquí que es interesante E3. Pero bueno, tras alfil G5, D por C4, dama por C4, P6, torre D1, alfil A6, dama A4, H6, alfil H4, dama E7, caballo F3, torre D8, dama C2 y C5. Con esta jugada prácticamente las negras logran igualar la partida. Fíjense que las blancas tienen pareja de alfiles, pero el alfil de F1 no puede jugar tan fácilmente. E4 aquí de Firouzja, alfil por F1 de Naka, eliminando la pareja de alfiles, torre por F1, G5 y ahora caballo por G5. Es aquí donde comienza a ponerse emocionante la partida. Este sacrificio es muy interesante. Pieza a cambio de dos peones, pero las blancas continúan con un gran ataque. H por G5, por supuesto, alfil por G5 y caballo C6. Nakamura comienza a hacer las jugadas correctas o de lo contrario podría quedar perdido muy rápidamente. Dama C1 de Firouzja, también era posible la jugada de 5, aunque tras caballo por D4, dama D3, las máquinas dicen que con caballo F5 las negras igual se defienden. Tras dama C1, muy interesante para pasar, su dama F4, viene torre por D4, torre por D4, caballo por D4 y dama F4. Aquí Nakamura nuevamente juega muy bien, caballo C2 jaque, rey D1, dama D7 jaque, rey por C2 devolviendo la pieza y ahora dama A4, rey B1, dama por E4, dama por E4 y caballo por E4. Tras toda esta serie de movimientos, las negras han logrado salir de los apuros y entrar en un final que técnicamente es de igualdad. Ahora, las blancas tienen mayoría por el flanco de rey de 3 contra 2, mientras que las negras la tienen por el flanco de dama. Bien decía Capablanca que en este tipo de finales el alfil era un poquito mejor porque tiene mayoría en uno de los flancos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Alfil F4, caballo F6, H4, por supuesto Firouzja comienza a movilizar su mayoría de peones y caballo de 5. Como verán, este caballo aquí en esta casilla es espectacular, está muy bien centralizado y va a ser clave para defender esta posición. Alfil D2, F5, G3, rey F7, F3, torre H8, alfil G5 y C4. Aquí una pequeña imprecisión de Nakamura. Lo correcto era jugar E5 para tener un buen centro. Tras torre 1, por ejemplo, rey E6 y las negras están bastante bien. Ahora tras C4, Firouzja rápidamente continúa movilizando su mayoría con G4, B5 de Nakamura, torre D1, F por G4, F por G4 y A5. Realmente en esta posición a mí me parecía que las blancas tenían una gran ventaja por los dos peones libres y el alfil, pero de hecho es bastante difícil. H5 de Firouzja que se lanza al ataque y torre G8. Aquí otra vez Nakamura se equivoca ligeramente porque lo mejor era B4 atacando también por el flanco de dama. Tras alfil C1, por ejemplo, B por A3, torre F1 jaque, rey G7 y si H6, rey G6 y el rey junto con el caballo bloquean muy bien las entradas y los avances de esos peones. Ahora tras torre G8, que fue lo que jugó Nakamura,
torre F1 de Firouzja, rey E8, H6, torre F8, torre por F8 y rey por F8. Ahora, aquí Firouzja juega alfil de 8 y realmente les digo, para mí esta posición estaba perdida para las negras, puesto que los dos peones están libres y ahora simplemente las blancas deben tratar de colocar su alfil en E5 para ganar. Ahora, van a ver cómo Nakamura consigue una defensa extraordinaria. Primero juega 4 porque les estaban amenazando ese peón. G5 de Firouzja que comienza a correr. Rey F7, H7, rey G7 y G6. El rey queda inmovilizado, pero al mismo tiempo defiende la coronación de los peones. Aquí, Nakamura juega C3, jugada que era única para defenderse en esta partida. Por ejemplo, otras jugadas como caballo F4 intentando capturar los peones es castigada de inmediato con alfil F6 jaque. Y si rey por F6, H8 dama y por supuesto las blancas ganan casi de inmediato. Por eso C3 de Nakamura, única jugada y la correcta. B por C3 de Firouzja, caballo por C3 jaque, rey C2 y caballo de 5. El caballo vuelve al centro en donde está muy bien ubicado. Alfil G5, Firouzja quizás quiere buscar la entrada del alfil. Cualquier jaque en la diagonal negra gana para las blancas, pero no es tan fácil. E5, gran jugada de Nakamura otra vez, bloqueando la gran diagonal. Rey D2, rey H8 y rey E1. Otras jugadas, por ejemplo, aquí como alfil H4 tampoco funcionan porque tras rey G7, alfil G3, por ejemplo, buscando el peón, viene caballo F4, única otra vez para defenderse. Si alfil por F4, un error. De hecho, las negras ganan porque ahora tras E por F4 y rey D3 viene B4 y la idea es que las negras van a pasar uno de los dos peones, el de A o el de F. Así que Firouzja juega rey E1, jugada dudosa según las máquinas, pero realmente esto no es así. B4 de Nakamura, A por B4, A3, alfil C1 para evitar la corona, caballo por B4, rey D2, caballo D5, alfil por A3 y ahora sí caballo F4. El caballo llega a tiempo ya que fíjense que el peón en E5 evita el jaque del alfil. Alfil B2, caballo por G6 y aquí ya Firouzja acepta lo inevitable, esto es tablas. Alfil por E5 jaque, caballo por E5, rey C3 y rey por H7, con lo cual se firma el empate. ¿Qué les pareció esta partida? Realmente Nakamura jugó de manera brillante y hay que tomar en cuenta que en la posición crítica, cuando le jugaron alfil de 8, tenía poco tiempo para llegar al control de tiempo, así que se ha defendido de manera extraordinaria. Gran partida de Nakamura. Bien amigos, si les ha gustado esta partida, por supuesto, como siempre me pueden apoyar dándole like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.